Bueno, pues aquí vamos a hablar hoy del Imperio I. Y es que la verdad que la historia de estas tribus únicas, pues así le gustaba llamarse, está llena de personajes que evocan aventuras, conquistas, batallas con algunos nombres dignos de mención. Por ejemplo, el caso de Uldis, ¿no? Que fue uno de los primeros reyes uno, pues de los que se tiene constancia. Valamir, también vencedor de los alanos, que tras derrotarles consiguió unirles a su causa. Y bueno, y por supuesto, pues el gran jefe Turda, también el líder de los negros, la tribu más numerosa de los hunos. Turda generó una descendencia pues bastante abultada, ¿vale? Fue padre de 4 hijos legítimos, hijos que iban a dar por saco tanto a Oriente como a Occidente. Hay que tener en cuenta que en aquella época lo que eran los niños y los bastardos apenas contaban. Sus hijos se llamaban Otkar, Evarso, Rugila y Munsuk, y a su vez también era padre de Bleda y Etil. Pues a la muerte de Turda, sus hijos pues asumieron el mando, siendo Evarso el encargado de reinar sobre las tribus del Cáucaso, ya quedando los otros 3 hermanos para gobernar conjuntamente las tribus asentadas en el valle del Danubio. Pues Etil, o Atila, como más tarde se iba a llamar su pueblo, nace en el 395 después de Cristo. Y su año de nacimiento coincide con 2 hechos que la verdad que nos conviene significar aquí. Y uno de ellos es la segunda y definitiva ruptura del Imperio Romano en 2, que es Oriente y Occidente. Hecho acontecido un 17 de enero. Bueno, pues ese mismo invierno los hunos inician una de las campañas más provechosas, ¿no? Una campaña que iba a llenar sus graneros y sus noches de relato en torno a las hogueras de la tribu. Y fue la campaña donde arrasaron Tracia, Dalmacia y Armenia, consiguiendo un gran botín y muchísimos prisioneros. O sea, la historia de estas incursiones fueron de las primeras que escuchó a Atila en boca de sus mayores, y esto al parecer pues le estimuló bastante, o sea, le motivó y se vino arriba muchísimo. Y en el 401 Atila, con tan solo 6 añitos, y su hermano Bleda de 10, quedaron huérfanos tras la muerte de su padre Munsuk, que era uno de los hijos de Turda, siendo desde entonces acogido bajo la tutela de Rugila, su tío, ¿no? Que se convertiría pocos años más tarde en el nuevo rey de los hunos danubianos. Pues este sometió a una enorme presión y hostigamiento a los romanos de Oriente hasta conseguir tributos consistentes en el equivalente al sueldo de un general romano, que eran unas 300 libras de oro. O sea, fue tal su fuerza, fue tal esa crueldad, que a su muerte en el 435 todas las iglesias de Constantinopla hicieron tañer sus campanas para alegría de los feligreses, ¿no? Que escuchaban la buena nueva en boca de los sacerdotes, que exclamaban: ¡ay! Rugila ha muerto y ese demonio murió fulminado por un rayo enviado por Dios. Menos mal que nos vamos a ahorrar pagar impuestos. Ojalá pasara eso hoy en día, pero no nos cae, porque la hierba mala nunca muere. Y ahí estaremos hostigados, pagando toda la vida, para que otros vivan de puta madre. Bueno, pues total, que yo la verdad que después de esto, yo empiezo a sospechar que nuestros queridos amigos bárbaros condicionaron en demasía la vida del ciudadano romano, que por otra parte ya empezaba a presagiar el fin del mundo conocido por él. O sea, Roma finalizaba su periodo influyente y Atila estaba dispuesto a dar un gran empujón para que todo se terminara antes, ¿no? Evitándoles así más sufrimientos innecesarios. Y dice: mira, ya está. ¿Para qué vas a trabajar tú más? Aquí estoy yo para joderte la marrana. Pues ya está, vamos a acelerar un poco el proceso. Son muchos los tópicos erróneos que la leyenda negra se encargó de elaborar sobre la figura de Atila. Por ejemplo, la verdad que uno de los más entendidos afirmaba de forma tajante que el rey de los hunos era un ser muy cruel, un ser despiadado, un ser muy inculto. Las 2 primeras acusaciones, vale, aceptamos pulpo. Está bien, el ser cruel y despiadado vamos a aceptarla, por supuesto que sí. Sus contemporáneos investigadores posteriores coinciden obviamente en ello. Pero por otra parte, no podemos olvidar que cualquier líder del siglo V que pretendiera seguir siéndolo debería mostrar fortaleza. Sobre la última afirmación, la de ser inculto, muy inculto, para mayor justicia hacia el personaje, que si revisamos la historia real, pronto nos daremos cuenta como
esas aseveraciones se encontraron algo distantes de lo que en verdad eran. Como ya hemos dicho, Atila, pues una vez que falleció su padre, pasó junto con su hermano Bleda a ser educado por su tío Rugila. Y este procuró para los dos niños la mejor atención posible, eso no se lo quita a nadie. Curiosamente, los primeros maestros de Atila fueron los propios prisioneros capturados por los hunos en sus correrías. Y estos rehenes, ocasionalmente, provenían del ámbito grecolatino, lo que les convertía en candidatos ideales para instruir a los jóvenes aristócratas, uno en esas lenguas esenciales. Atila, a los 13 años, cuando marchó a Roma en calidad de rehén amistoso, pues hablaba y escribía a la perfección el latín y el griego. Por lo tanto, el nivel cultural del que sería rey de los hunos era bastante superior al de la media existente. La formación de Atila en Roma duró aproximadamente unos 4 años con viajes a Rávena, que entonces era como una especie de capital administrativa del imperio, ¿vale? Y también a Constantinopla. O sea, en este tiempo el adolescente tuvo la oportunidad de aprender todo lo necesario sobre la historia, el carácter y la costumbre de los romanos. Y al parecer lo que aprendió no le gustó mucho, no le gustó porque, oye, adaptarse a otra cultura también es complicado, no es fácil. No es imposible, pero es verdad que Atila nunca llegó a entender cómo era posible que un pueblo que se había mantenido vigente a lo largo de 1000 años jamás hubiese perdido una sola batalla, ¿no? Pues con más decisión que nunca y sin volver a creer en los historiadores romanos, regresó una vez cumplidos los 17 años a sus queridos territorios ancestrales y ya el destino y su pueblo les estaban esperando. Así yo muy mística, ¿no? Pues tras su regreso a Panonia, su tío Rugila le encargó diferentes misiones diplomáticas, pues que la verdad que culminó con bastante éxito, haciéndose muy popular entre los suyos, ¿no? Que hablaban de ese joven pequeño y muy musculoso. Y es que Atila, a pesar de que era popajito, ¿no? Tenía una poderosa estructura corporal, o sea, estaba fornido el tío. Te daba una galleta y te tumbaba o te mandaba para el otro barrio. Así que él mismo... o sea, él era tan chulampín, ¿vale? Que él mismo decía y comentaba muy orgulloso que poseía un cuello ancho y fuerte como los de un toro, ¿no? Además que tenía unos cabellos largos y enrevesados, que seguramente no te lo grababas nunca, pero bueno. Que tiene unos cabellos largos y enrevesados. Vamos, si nosotros nos fiamos de los cánones de belleza que mantenían los hunos, posiblemente Atila debió ser un sex symbol para su tribu. Vale, porque en plan, cuando Atila subía a su caballo, esa imagen fundida de hombre y bestia, seguramente tendría que ser impresionante para aquella época. En plan, ¡ja! Aquí estoy yo, ¿sabes? Yo me lo imagino así, ondeando esa melena grasienta al viento. Y enseñando la patilla por ahí mientras tenía su abrigo de rata. Yo sé que la imagen no ahora mismo no es muy placentera, pero para la época sí lo era. Lo siento por ustedes, por yo tener que meterles esa imagen en la mente. Pero bueno, que no, a lo mejor, óigame, uno lo ve y dice, joder, tremendo Adonis. Pero no, no, como que no. No se imaginen a un Brad Pitt en su época moza, ¿vale? Pues... ¿Por dónde iba yo? Ah, bueno, vale, sí. Como cualquier otro tipo de la época, como otro muchacho, Atila también conoció el amor y a veces por los sentimientos y otras impuesto por los diferentes pactos que se debían establecer, porque es verdad que sabemos que se casó varias veces, que tuvo muchísimos hijos, unos pocos legítimos y la gran mayoría eran bastardos, ¿vale? Entre sus esposas oficiales destacaban Enga, que era la madre de su primogénito Elac. Después estaba Kerka, que fue considerada la primera emperatriz del Imperio I, y también estaba Erka, y de estas dos últimas, vamos a decir que eran sus favoritas, ¿no? También hay una fatal coincidencia de que murieran el mismo año. ¡Qué casualidad! A ver, lo que supuso esto, la verdad, que un trance muy doloroso para Atila, porque las quería muchísimo. Pero qué casualidad que murieron. Atila, yo creo que tenías ahí un sapo verde que te estaba envenenando a las hembras. Yo creo que había una que le gustaba muchísimo y las estaba envenenando. Y tú, presumiendo de melena y cuello de toro, pues no te diste cuenta. Pobrecito hijo mío.
Total, que no nos vamos a olvidar que la última mujer que tuvo, que era una hermosa princesa bactriana llamada Íldico, que como pues la verdad nosotros veremos, fue protagonista indirecta del capítulo ese final en la vida de nuestro protagonista. Y es que a la muerte del tío Rugila en el 435 después de Cristo, Bleda y Atila pues ya son proclamados correyes del territorio huno. Y hasta ese año el propio Atila pues había encargado en nombre de su tío de pactar alianza con algunos de sus enemigos tradicionales como los chinos, ¿no? Guardando así ya las espaldas de lo que empezaba a considerarse el imperio huno. Pues en esa fecha bastante conocida es la reunión sostenida entre los delegados del Imperio Romano de Oriente con los nuevos líderes hunos. La cita tuvo lugar muy cerca de Belgrado, conociéndose como el Tratado de Margus, donde los hunos obtuvieron bajo amenaza increíbles mejoras en el pago de tributos. Y ahí es donde por primera vez Atila afirma ser el emperador de las tribus únicas ante la mirada perpleja de su hermano Bleda, en plan, ¿eh? ¿Sabes? Imagínense la cara de Cristiano Ronaldo mirando a Georgina en el famoso meme ese de ¿eh? Igual, ¿vale? O sea, con su nuevo título autoconcedido, Atila parte hacia innumerables campañas para terror de sus enemigos, venciendo a muchísimos pueblos eslavos y germanos, y siempre con esa mirada amenazante sobre la eterna Roma, en plan, voy a por ti, voy a por ti. Bleda, mientras tanto, pues la verdad que permanecía ocioso y entregado a los placeres propios del cargo, ¿no? Rodeado de bufones, en especial de Cerco, que era su querido enano mauritano. Que Cerco, pues bueno, se encargaba de hacerle olvidar esa amargura de estar bajo la sombra de su hermano menor. Poco a poco comienza ya a exigir sus derechos de primogénito, pero bueno, no llegó absolutamente a nada, porque la gente como que no lo querían, preferían a Atila. Y bueno, pues su vida terminó con una inesperada muerte en un lamentable accidente de caza. Pero bueno, Bleda sucumbió por la ferocidad de un oso que de varios zarpazos le quitó la vida. Y aunque los romanos hicieron circular el rumor de que había sido Atila el causante de la muerte de Bleda, nunca llegó a probarse nada. Pero lo cierto es que aquel oso que se topó casualmente con Bleda hizo un favor a las ideas de Atila, que no quería por nada del mundo, absolutamente por nada del mundo, y menos por su propio hermano, él decía el incapaz Bleda, ¿vale? No quería por nadie del mundo que alguien se opusiera a sus planes imperiales. Absolutamente nadie, como dije, y menos su incapaz Bleda, su incapaz hermano. Pero no obstante, tras aquella muerte surgieron voces discrepantes con Atila, por supuesto, y este pronto les acalló al ofrecer a su pueblo todo un símbolo de unidad, ¿no? La espada de Marte que milagrosamente aparecería envuelta por la leyenda. Bueno, Atila hizo enterrar con todos los honores a su hermano mayor y correy Bleda. Pocos sospechaban sobre la culpabilidad de Atila en la muerte de su hermano, pero la verdad es que estos pocos cayeron cuando casualmente se hizo realidad, pues, una famosa leyenda de los hunos muy extendida, por cierto, incluso hasta en otras culturas. Y según nos cuenta esta leyenda, porque ya que estamos hablando de esto, pues vamos a contarla, ¿no? Porque si no, ¿qué gracia tiene? Según la leyenda, un antiguo rey de los hunos, llamado Marak, hizo un gran hoyo y en él enterró una formidable espada que le habían entregado los espíritus de sus antepasados. Marak transmitió a su pueblo que aquel que encontrara la espada debería llevársela a su rey para así poder guiar a las tribus únicas hacia las mayores cotas de conquista y de gloria, por supuesto. Pues la dudosa casualidad quiso que al poco de la ceremonia funeraria apareciera un viejo pastor recién llegado de las tierras cercanas al río Don y venía en compañía de algunos oficiales pues con un aspecto bastante nervioso y un rostro pues así, ¿no? Como muy impaciente. Y pues tenía algo envuelto en pieles que al parecer aquel pastor había encontrado gracias al rastro de sangre dejado por una vaca tras pincharse con la punta de un objeto semienterrado. Pues claro, pues con emoción así muy contenida, se acercaron al sitio donde se encontraba Atila y después pues de hablar y tal esa breve conversación, el nuevo emperador se dirigió a la multitud mostrando lo que esas pieles extrajo.
Pues nada, que ahí estaba. Se trataba de una magnífica espada y según proclamaba Etil, pues era aquella de la leyenda, ¿no? En plan, aquí está la toda poderosa, ¿no? La espada famosa de los espíritus, la que según la tradición todo aquel que la poseyera un puñase estaría llamado al liderazgo y defensa de todo el pueblo uno. ¡Qué casualidad! Pues los romanos también conocían esta leyenda, aunque su espada no venía de los espíritus, sino de Marte, que era el dios de la guerra. Bueno, pues Atila era un profundo conocedor de las costumbres y supersticiones de su pueblo y por eso recurrió a un gesto contundente para adornar de una aureola legendaria su legitimación imperial. Él poseía una actitud firme, una actitud muy decidida al empuñar y alzar hacia el cielo la espada, o sea, hizo rugir de pasión a todo un pueblo que desde entonces ya no le iba a volver a llamar Etil, que fue cuando se cambió el nombre por el de Atila, que en lenguaje uno pues significaba padrecito, ¿vale? Porque efectivamente Atila, además de rey o emperador, se había convertido en progenitor de las ideas y de los sentimientos para una nueva nación. O sea, había nacido ya el Imperio I, aunque ya, pues como veremos, ¿verdad que la historia no fue muy benévola con este nuevo poder, sino uno de los más grandes y efímeros que vieron los tiempos? Su duración fue apenas la de su líder para alivio de las potencias enemigas, las cosas como son. En el año 440, Atila blandía la espada espiritual y gozaba del entusiasmo y apoyo unánime de su pueblo, ¿no? Los emperadores de Oriente, que eran Teodosio II, y de Occidente, que era Valentiniano III, tenían motivos más que fundados para empezarle a temblar las pieles que le cubrían lo que no ve el sol. O sea, una vez obtenido el reconocimiento de toda su tribu, Atila inició ya nuevas campañas más que victoriosas, expandiendo aún más su ya de por sí amplia frontera y propagaba ese mensaje de terror como hasta entonces jamás había conocido. Pero Atila tenía un imperio y este no se debía sustentar tan solo en el pánico infundido a los numerosos rivales, o sea, también procuró sentar las bases para la creación de una pequeña burocracia que hiciera legible su idea sobre el Estado. Es decir, o sea, mandó construir palacios, aunque su techado favorito la verdad es que siempre fue el de la tienda de campaña o el de las estrellas, o sea, dormía a ras. Asumió numerosas costumbres de los pueblos sometidos, pero aún así la leyenda negra siempre procedía al hombre, ¿no? Siendo pues considerado el azote de Dios. Y este título nunca le gustó porque él no creía en ningún dios. O sea, los unos eran muy supersticiosos, pero no tenían un panteón religioso conocido como tal, para nada. Incluso según las últimas investigaciones, habría indicios que bien nos podrían hacer pensar incluso en lo contrario, pero hasta ahora lo que sabemos es que sus chamanes invocaban a través de rituales ancestrales siempre a los espíritus de los muertos, nunca a los dioses. Hay un asunto que la verdad que no puede escapar de atención y es que seguramente favorecería de forma indirecta el horror que inspiraba la figura de Atila en el siglo V, porque la aparición de este personaje sobre el territorio europeo coincidió con la de una serie de catástrofes naturales extendidas por todo el continente. Vale, hubieron fuertes terremotos en ciudades como Constantinopla, así también como en la Hispania, en la Galia, también hubieron muchísimas inundaciones y una climatología extrema. O sea, y todo esto fue en una especie de corto periodo, espacio de tiempo, o sea, llegando los habitantes de la época a pensar que sin duda alguna, pues que Dios y Atila estaban propiciando la llegada del fin del mundo. ¿Vale? Los emperadores romanos de Oriente y de Occidente, ante todas estas desgracias que estaban ocurriendo, se vieron obligados a aceptar las exigentes condiciones de Atila, ¿no? Al que muchísimos cristianos consideraban ya un instrumento furioso que Dios había enviado pues para el castigo por ser malas personas. Y a pesar de esto, Teodosio II está decidido a eliminar al enemigo público número 1. Y por uno no me refiero al número, me refiero a uno de Atila, ¿vale? Y él, bueno, pues estaba preparando un plan para el asesinato de Atila. Así que transcurría ya el año 449 cuando nuestro protagonista se entera de la trama concebida contra él y la desarticula por completo. O sea, imagínense la furia que tenía que tener, porque estas conjeturas, aún así, fueron una constante a lo largo de su vida. O sea, fue un año muy difícil porque entre traiciones y atentados tuvo que ver apesumbrado cómo dos de sus mujeres favoritas fallecían, que es lo que dije antes. Pero
No pasa nada. Poco duró el dolor, porque el recién enviudado decide pedir la mano de Honoria, que era la hermana del emperador Valentiniano III, pero este, pues nada, indignado, rechaza la propuesta, provocando la ira del emperador I, que solo pretendía estrechar colaboración con Roma gracias a ese matrimonio. O sea, y es verdad que la reacción pues no se hizo esperar mucho, porque él, muy despechado, se lanzaron como una horda de orcos de fuego por toda la Galia. Así que en el año 451 ya Atila se pone al frente de un ejército integrado pues, por más de 500.000 guerreros provenientes de las tribus únicas y de sus múltiples aliados, iniciando así la rapiña de las Galias y consiguiendo muchas victorias con los habituales saqueos. Destruye algunas ciudades, somete a sitio a otras, como fue el caso, por ejemplo, de Orleans o de París. Si es que París ha sufrido hordas por todos lados, no más que hay que verla actualmente. Y aquí, en París, se iba a producir un hecho sorprendente cuando, debido a la intercesión de Santa Genoveva, Atila levanta el cerco a la ciudad. Y en el caso de Orleans fue diferente porque se obtendría la capitulación, ¿vale? Pero la llegada de Aezio, que era el general romano más famoso de su época y encima con el que Atila mantenía una vieja amistad desde la adolescencia, provoca después de alguna batalla el repliegue de los hunos sin que Aezio les persiga. Así llegó el verano y el sitio propicio para la última gran victoria del Imperio Romano. Pero esto ocurrió cerca de Troya, en lo que se llamaría la batalla de los campos cataláunicos o mauriacos. Y es que el general Aezio, pues gracias a la táctica de luchar bien en tierra, consiguió hacer descabalgar al ejército huno, porque los romanos asestaron un golpe difícil de asumir ocasionando. O sea, según cuentan los historiadores, más de 160.000 bajas. Y es que el propio Atila, viéndose ya pues perdido, organizó una gran hoguera para darse muerte allí mismo. Pero una vez más, Aezio le permitió escapar. Atila consiguió reunir a los restos de su ejército y preparó planes de invasión contra la península italiana, y hacia allí se dirigió con sus huestes, pues entrando en plan a sangre y fuego desde el norte, ¿no? Haciendo temblar todos los cimientos habidos y por haber del mismísimo imperio. Por destacar algo positivo de esta campaña, hay que decir que los hunos escaparon internándose en una zona de tierras pantanosas donde se protegieron. Y allí fundaron poco más tarde una pequeña ciudad que muy pronto los siglos la vieron florecer con el nombre de Venecia, por si no lo sabían, ¿eh? Pero bueno, eso era una nota. En aquel verano del año 452 todo parecía perdidísimo para Roma. El emperador Valentiniano III, ante las pésimas noticias que llevan desde el norte, pues imagínese tú, ay, estaba mustio, envió embajadores para intentar firmar un tratado de paz. Pero Atila seguía todavía muy despechado y lo rechazó, decidido más que nunca que quería acabar con Roma. Y fue entonces cuando surgió el milagro de la mano de un senador llamado Gennadius Avinius, el proponer la brillante idea de enviar como mediador al sumo pontífice de Roma, que era León I. Pues nada, que ante esta petición, Atila no mostró ningún tipo de oposición y esperó en su campamento pacientemente a la expedición que en Roma se estaba organizando. Pues ya corría un 4 de julio del año 452 y se produjo una de las reuniones más curiosas y extrañas de toda la historia de la humanidad. Y es que se iban a encontrar el representante de Dios en la tierra con el azote de ese mismo Dios en esa misma tierra, ¿eh? Pues era el preámbulo para el capítulo final de la vida del todopoderoso Atila. Y es que el encuentro entre León I y Atila pasó a la historia. Bueno, ha pasado a la historia. Poco sabemos acerca de los discursos que se pronunciaron, obviamente, pero sí podemos decir que Atila, como buen huno, era tremendamente supersticioso. Por eso, todas las personas que llevaban nombre de animal le infundían un enorme respeto. Y encima aquel que se hacía llamar León era embajador de un Dios único para aquel pueblo de extrañas gentes llamadas cristianos. Y eso seguramente lo hizo escuchar de forma atenta todo lo que el Papa le contó. O sea, si sumamos a esa circunstancia el enorme tributo que León I le prometió y sobre todo que los guerreros de Atila ya estaban cansadísimos y aburridos de tanta guerra,
No es de extrañar que Atila aceptara el acuerdo y levantara el campamento pensando en pacificar sus viejos territorios que por aquel entonces se habían sublevado después de su prolongada ausencia, obviamente, ¿no? Y bueno, pues el jefe de los hunos olvidó por el momento ese gran sueño del saqueo de Roma. Ya después de este episodio, Atila inicia en septiembre una de sus últimas aventuras, limpiando de enemigos su territorio natal y cobrando el impuesto que el Papa León I le había prometido. Y a pesar de todo, este saneado botín no logra satisfacer la ambición del que se considera a sí mismo el hombre más poderoso del mundo y empieza a gestar un temible plan para aniquilar definitivamente a todo el Imperio Romano. Él no se quedaba muy tranquilo. Incluso él llega a poner fecha para el inicio de la invasión, que era un 20 de marzo del año 453. Pero es verdad que afortunadamente para los romanos no llegó a consumarse. ¡Por suerte! En ese tiempo, Atila ya contaba con 58 tacos, ¿vale? Con 58 años, cuando en su vida apareció un último amor. ¡Qué casualidad! Una hermosa princesa bactriana de tan solo 17 años, cuyo nombre era Íldigo. Mira, amor para él. Hombre, te aparece una chiquilla, una pibita ahí de 17 años, jovencita, la flor de la vida, y tú, un viejo joven de 58 tacos, pues claro, se te ponen los ojos como chiribitas, no digo yo así. Prosigamos. La joven se decía que era hermosa, muy hermosa, poseía una larga y abundante cabellera rubia, unos enormes ojos azules que cautivaron al viejo y más que curtido rey, porque eso ya era viejo. Pues total, que Íldico no había sido violada cuando en compañía de los suyos fue capturada tras un combate librado entre los bactrianos y los hunos, que estaban comandados por el primogénito de Atila. O sea, la muchacha fue entregada como un regalo especial que el hijo mayor de Atila quiso hacer a su padre, porque entre los hunos existía una tradición muy arraigada y esta no era otra sino la de casarse como acto de desagravio con las hijas y esposas de los príncipes o reyes muertos a mano de los hunos. Pues claro, el excitado rey no querían cumplir la ley, y menos ante un bellezón y doncella. Entonces, pues, nada mejor que celebrar la futura invasión de Roma con una gran boda real, ¿no? Jalonada, pues, por varios días de festejos, comida, bebida para todos sus guerreros. Pues Atila se preparó con ilusión para las nupcias. Íldico, mientras tanto, pues obviamente lloraba amargadamente la muerte de su padre y hermano por la espada de los hunos, ¿no? Porque estaba, pues igualmente temerosa ante el incierto horizonte que se le planteaba con acostarse con semejante viejo apestoso. Y así llegamos a la noche de boda, que era el 15 de marzo del 453. Y la noche de boda se la dejo para el próximo día. Que lleva muchos minutos y se me cansan. Así que nada, ahí lo dejo. ¿Vale? ¿Qué tal? Les dejé en la mejor parte, se los he dejado. Pero es que, chico, ¿qué quieres que te diga? No te voy a contar la noche de bodas aquí. Tarara, noche de pasión. Mira, de verdad. En fin. Pues nada, hasta aquí les dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con un maravilloso episodio de Noche de Bodas fantástica. ¡Mua! Y que se las tengo que relatar, por supuesto. Nada, muchísimas gracias por estar ahí a la espera. Nos vemos el próximo día con más. Gracias por hacer este pequeño canal cada día más. Y bueno, pues un saludo y hasta luego. Por supuesto le voy a dejar los libros linkeados en la cajita de la descripción por si están interesados en alguno. Y nada, venimos esta semana con capítulos interesantes. Vamos a hablar de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Posiblemente también vamos a hablar de cómo se bebía en el Al-Ándalus, ¿vale? También. Y pues también de una leyenda que se llamaba Los Amantes de Teruel, posiblemente también. Y nada, pues con estos episodios de esta semana los espero. ¡Hasta luego!